Hay un lugar en la tierra donde la historia se esconde en silencio, un sitio donde el tiempo no avanza, un sitio donde cada papel, cada sello y cada palabra puede reescribir lo que creemos saber del mundo. Ese sitio está fuertemente protegido, invisible para la humanidad. Un archivo tan profundo que ni siquiera los presidentes, reyes o científicos pueden entrar sin permiso especial. Hoy vas a escuchar la historia prohibida del archivo secreto del Vaticano. La historia que muchos intentaron enterrar, la historia que nadie quiere que conozcas. Esto no es ficción. El Vaticano despierta antes que el sol, bajo sus pasillos silenciosos, donde las sombras parecen tener vida. Existe una puerta que muy pocos han cruzado. A simple vista parece solo una entrada antigua, protegida por 2 guardias. Pero detrás de esa puerta se ocultan casi 85 kilómetros de estanterías repletas de documentos, pergaminos, cartas secretas, tratados olvidados y testimonios que podrían cambiar la historia del mundo moderno. Este lugar no aparece en los mapas turísticos, no tiene placas doradas, ni luces, ni explicaciones. Es un laberinto subterráneo construido con precisión milimétrica para resistir guerras, invasiones, incendios e incluso el paso implacable del tiempo. Y aunque todos lo llaman Archivo Secreto, su verdadero nombre es más inquietante: Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, el archivo privado del Papa. Por siglos, reyes, emperadores y científicos suplicaron permiso para entrar. La respuesta casi siempre fue la misma: no, porque lo que se guarda aquí no está destinado a los ojos del mundo. Aquí se guardan los documentos que explican decisiones ocultas, pactos invisibles, errores silenciosos, descubrimientos que adelantaron la ciencia y pecados que jamás fueron admitidos públicamente. El misterio no es solo lo que hay dentro, sino porque nunca lo mostraron. Corría el año 1881, cuando el Papa León XIII sorprendió al mundo. Anunció que abriría parcialmente el archivo para investigadores. El anuncio sacudió Europa. Miles de historiadores, arqueólogos y escritores enviaron solicitudes desesperadas para entrar. Querían ser los primeros en descubrir los secretos prohibidos. Pero cuando las primeras autorizaciones llegaron, todos se dieron cuenta de algo inquietante. Se podía entrar, pero a muy pocas secciones. Apenas el 1% del archivo. YPRN no podían tocar nada sin pedir permiso. No podían fotografiar, no podían copiar. Y cada papel debía ser leído bajo vigilancia directa. Era como mirar océanos por un pequeño agujero en la madera. Aún así, aquello fue suficiente para encender teorías que contenía el 99% restante. Rumores comenzaron a crecer. Cartas originales de personajes bíblicos, evidencias de encuentros inexplicables, documentos que podrían reescribir la historia de Jesús, registros sobre civilizaciones desaparecidas, pacto entre gobiernos y la Iglesia para manipular verdades. El Vaticano solo guardó silencio. El silencio siempre alimenta el fuego. Uno de los primeros investigadores autorizados fue un alemán obsesionado con manuscritos antiguos. Tras semanas de revisar papeles sin importancia, vio un título escondido detrás de una carpeta de cuero envejecido, alejando apenas unos milímetros. Leyó 3 palabras que lo dejaron helado: Acta Extraterrestrialia Romana. La respiración se le cortó. Sonaba imposible, absurdo, prohibido. Intentó pedir acceso, pero el guardia lo detuvo de inmediato. Ese documento estaba clasificado solo para el Papa. Tras su regreso a Alemania, el investigador escribió un libro denunciando que había documentos demasiado peligrosos para ser revelados. Semanas después, retiró el libro voluntariamente, según la versión oficial, pero en círculos privados. Confesó que había sido visitado por representantes del Vaticano. Después de eso, nunca más habló del tema. Otro documento real y confirmado por historiadores fue descubierto décadas más tarde: a una carta escrita por María Estuardo Reina du Scotia antes de ser ejecutada. La carta no tenía destinatario público, pero estaba dirigida directamente al Papa. En ella
La reina detallaba conspiraciones políticas, confesaba traiciones, suplicaba apoyo militar y revelaba información que podía hundir a varias monarquías europeas. La existencia de la carta explicaba silenciosamente por qué varios conflictos de la época tomaron rumbos inesperados. Y ese fue solo un ejemplo. En los pasillos del archivo también descansan cartas de Cristóbal Colón hablando de tierras prohibidas, correspondencia entre Napoleón y el Vaticano durante la invasión a Roma, documentos sobre investigaciones científicas suprimidas, registros y exorcismos oficiales no divulgados. Cada documento es una bomba de tiempo. Una mirada bastaría para causar un terremoto mundial. Cuando alguien entra al archivo secreto del Vaticano, lo que siente no es solemnidad, es peso. Como si cada estantería transmitiera la carga de siglos, el aire es frío, las luces son tenues, y el silencio parece tener voz propia. Los pasillos están numerados, pero no hay mapas públicos. Cada investigador solo puede ver su área asignada, y cada área está segmentada por seguridad. Hay zonas blindadas, salas herméticas, compartimentos de temperatura controlada y cámaras que nunca parpadean. Varios empleados del Vaticano han confesado que hay puertas que ni siquiera ellos pueden abrir en puertas, sin etiquetas en puertas que no aparecen en los planos visibles. Y muchos se preguntan, ¿qué se guarda ahí dentro? ¿Por qué un archivo histórico necesita niveles de seguridad comparables a instalaciones militares? La respuesta es simple, porque para el Vaticano, la información también es poder. Una de las teorías más explosivas es que el archivo guarda documentos que cambiarían la interpretación de la figura de Jesús, no textos falsos, sino manuscritos antiguos que no fueron incluidos en la Biblia. Algunos investigadores aseguran que el Vaticano tiene versiones completas del Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, textos sobre la juventud de Jesús, escritos romanos, describiendo sus juicios desde otra perspectiva. Si estos textos salieran a la luz, desmontarían construcciones teológicas, cambiarían doctrinas y reescribirían la historia religiosa de millones de personas. Por eso, para muchos, el Vaticano jamás los hará públicos. Y quizás por eso también el archivo es más secreto que nunca. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados alemanes intentó irrumpir en el archivo. Su objetivo nunca quedó claro. Pero tras la guerra, un militar confesó bajo juramento que buscaban el documento del final, a que se refería a una profecía antigua guardada, supuestamente en el archivo NU, una profecía escrita por un monje medieval que hablaba del colapso global. El texto describía guerras, tecnologías devastadoras y la caída de sistemas humanos. El Vaticano jamás confirmó si ese documento existe, pero tampoco lo negó y en el silencio crecen los miedos. Lo que mucha gente no sabe es que durante décadas varias naciones han intentado acceder al archivo: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido. ¿Por qué tanto interesan? Porque dentro del archivo hay información sensible sobre gobiernos, conspiraciones, espionaje, tratados secretos, encubrimientos y movimientos diplomáticos que nunca fueron revelados. El Vaticano no solo guarda documentos religiosos, guarda documentos políticos, científicos, médicos, arqueológicos y militares para cualquier país. Sería una mina de oro o una bomba nuclear. Por eso el Vaticano lo protege más que cualquier tesoro físico, porque aquí no se guardan objetos, se guarda la verdad del mundo. Aunque parezca increíble, incluso los papas no han visto todo el archivo, solo acceden a lo que consideran relevante para su pontificado. En el resto, permanece en manos de archivistas especializados, algunos trabajando en secreto durante décadas. Hay documentos sellados con cierres especiales que solo pueden ser abiertos bajo una combinación exacta de permisos. Incluso existen archivos bloqueados por siglos, programados para ser abiertos apenas en fechas específicas del futuro. ¿Por qué? ¿Qué clase de documento debe esperar siglos para ser visto? ¿Quién dejó esas instrucciones? Son preguntas que nadie
fuera del Vaticano puede responder. Después de siglos de secretos, silencios y documentos ocultos, hay una pregunta que sobrevuela el mundo entero. ¿Qué está protegiendo realmente el Vaticano? ¿Es solo historia antigua, información peligrosa, verdades incómodas o algo más grande, algo que cambiaría la percepción de la humanidad sobre sí misma? El archivo secreto del Vaticano es más que un depósito. Es un guardián de verdades invisibles. Y tal vez tal vez hay secretos que el mundo aún no está preparado para ver, pero una cosa es segura. Mientras esa puerta siga cerrada, la humanidad seguirá viviendo sin conocer su historia completa. Y el silencio del Vaticano seguirá siendo el ruido más fuerte del mundo.